Hola, en esta ocasión me gustaría ofrecer una charla que nuestro amigo Samuel Alonso dio en Civitas Day por el mes de la Reforma. En los últimos días hemos estado oyendo acerca de Biblias en español corruptas, que los manuscritos son malos, son buenos, y muchas de estas personas que están hablando acerca de este tema en realidad no saben, nunca han estudiado a profundidad de cómo la Biblia, al menos en español, se hizo todo lo que se tuvo que crear para poder hacerla, y lo mucho que le agradecemos a las personas que hicieron ese sacrificio para traducir la Biblia tanto del hebreo, del griego y del arameo a nuestro español. Así que vamos a estar oyendo a una persona que es experta con respecto a cómo se formó la Biblia en español durante la Reforma. Vamos a ver cosas que quizás ustedes nunca han oído, y es bueno de que nos informemos de esto porque, como acabo de decir, muchos andan diciendo por ahí que las Biblias son corruptas, que esto y lo otro, y ahora vamos a oír de cómo es que esta gente hizo las Biblias que usaron durante la Reforma y que ahora están diciendo que son puras, pero hay una imaginación de cómo estas Biblias llegaron a ser. Así que yo creo que este video es súper importante porque así también nosotros vamos a conocer nuestra historia como hispanohablantes de cómo el texto bíblico llegó a nuestra lengua. Así que espero que disfruten esta charla. Bueno, yo soy Samuel Alonso, soy primer protestante de mi familia, primer cristiano protestante de mi familia. Vengo de un seno católico romano que hoy en día son todavía y muy practicante. Desde muy pequeño empecé a tener vocación para ser cura y con 10 años empecé, que la tengo aquí precisamente, una de las Biblias, empecé a leer la Biblia y empecé a Dios a tratar conmigo y después de muchos, al final Dios me llamó al camino, verdad y vida por medio de en Jesucristo, a la iglesia evangélica. Y después de estudiar, formarme en teología, fui ordenado pastor por la Iglesia Evangélica Presbiteriana de España. Bueno, anteriormente habíamos comenzado ya como misioneros una plantación de iglesias en un pueblo llamado Los Santos de Maimona, de 8.000 habitantes, y somos, como he dicho antes, la primera iglesia evangélica del pueblo, con 8.000 habitantes. Pero no solo esto, somos la primera en la historia, pero hoy en día somos la única iglesia evangélica en toda la comarca. Estamos hablando de 14 pueblos, de 40.000 personas que abarcan toda el área, ¿no? Entonces es una labor parroquial en la que el Señor nos está ayudando. Entonces, también soy máster en reforma, en historia de la Reforma Española por el Seminario Teológico de Sevilla. Y hoy en día, pues doy clases en la Escuela Teológica en la escuela, eh, en la escuela, se me ha ido, en Esteje, que es la Escuela Teológica Evangélica de Guinea Ecuatorial. Doy clases tanto de historia como de latín. Y después también como profesor de historia, de introducción a la historia en el grado, en la licenciatura para algunos países, en el Seminario Teológico de Sevilla, y formo parte también de la red Credo, que es una red, precisamente estas obras que estamos, es una red de distribución, de investigación y divulgación de la Reforma Protestante Española, que junto a mi profesor, amigo, hermano y tándem muy especial, Andrés Mesmer, Andrew Mesmer, estamos trabajando en esto, ¿no? En esta divulgación, investigación y divulgación. Y básicamente, bueno, mis dos temas importantes de mi vida, aparte bueno, Dios primeramente, mi esposa y un hijo que viene en camino ahora, mis dos temas importantes, la historia de la Reforma Protestante española o la historia de la Iglesia en general y la plantación de iglesias en pueblos de España. Mis dos campos, digamos, de trabajo de por vida, que los dos están muy relacionados, aunque no lo parezca. Es más, la semana pasada estuve dando una conferencia de historia de la Reforma española y plantación de iglesias en pueblos de España y están muy relacionados los temas. Pero bueno, básicamente es esto. Gracias. De aquí del otro lado del charco, estamos aquí en España, el 12 de octubre, día de la fiesta nacional y también celebrando la hispanidad, ¿no? Que nos une
a todos nosotros en esta hermandad, ¿no? Pero algo mucho más grande que nos une, que es a todos nosotros como cristianos, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin más, voy a ir a compartir pantalla con la conferencia de hoy. Y es una conferencia sobre la Reforma Protestante y la Biblia en castellano. La verdad que quiero agradecer mucho a Chivitas Day, a todo el equipo y a Giancarlo por el contacto y haber hecho posible esta conferencia. Gracias por la sensibilidad y la preocupación de que el pueblo hispano conozca más sobre su Biblia y sobre la Reforma Protestante, eh, tanto a nivel global como también la Reforma Protestante española, como me gusta llamarlo a mí también, la Reforma Protestante hispana, porque es la de todos nosotros. Cuando yo hablo de Reforma Protestante hispana, aunque ciertamente muchos de los misioneros que llegan a Hispanoamérica lo hacen por la línea de Estados Unidos y llega estos misioneros a partir del siglo XIX, ¿no? Pero ahí hay conexiones históricas que podemos ver. Por ejemplo, la Biblia. ¿Qué Biblia usas? Bueno, hoy en día hay mucha proliferación de Biblias y esta nueva versión internacional, la nueva Biblia de las Américas, que antes ya no es la Biblia de las Américas solo, la nueva Biblia de las Américas. Y bueno, muchas que podemos nombrar, incluso en unos países es muy popular la nueva traducción viviente y podemos escuchar muchas versiones, pero sin duda la versión más utilizada por la lengua castellana a lo largo de la historia de la Iglesia protestante, sobre todo a partir del siglo XIX, ha sido sin duda la Reina Valera. Entonces, ¿por qué se llama Reina Valera? Yo he llegado a preguntar a gentes en algunas conferencias, en algunos cursos, y me decían, no, es porque había una reina que se llamaba Valera. O sea, me he encontrado con esto y bueno, necesitamos conocer nuestra historia para, para saber que no había una reina, que la Biblia Reina Valera no es por una reina y tampoco que se llamaba Valera. O sea, ahí hay una historia que vamos a ver hoy, y vamos a tener respuestas. Seguramente has escuchado hablar ya de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, y a lo mejor si has leído un poco más, has escuchado a Francisco de Encinas, o has podido escuchar ya, si mucho has profundizado en Reforma Española o en la Reforma Protestante Española, has podido escuchar a Juan Pérez de Pineda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hoy la conferencia de Reforma Protestante y Biblia en castellano. Vamos a ver, digamos que 5 puntos importantes, porque la sexta serán conclusiones que lo veremos rápido. Incluso después las preguntas, pues agradecería, pues incluso preguntas o impresiones sobre esto sería bastante interesante, ¿no? Lo primero que vamos a ver es una introducción, porque digo, yo creo que casi todos ya estamos muy bombardeados con reforma protestante en Alemania, reforma protestante incluso en Suiza, reforma protestante incluso en Inglaterra, pero poco se habla de la reforma protestante española, ¿no? Entonces vamos a ver una introducción a la reforma española, será un bloque bastante extenso, largo, dentro de la conferencia, del tiempo de la conferencia. Después vamos a ver, pues, las vidas de los traductores de la Biblia para que podamos tener una Biblia como hoy, como la que tenemos. Pues veremos a Francisco de Encinas y el Nuevo Testamento, veremos a Juan Pérez de Pineda y la revisión de este Nuevo Testamento, Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso, y Cipriano de Valera y la Biblia del Cántaro, llegando al final a unas conclusiones sobre la Reforma y la Biblia española. Entonces yo siempre comienzo, cuando me gusta hablar de Reforma española, voy y hablo. ¿Hubo reforma protestante en España? Es una pregunta que yo hago. Y normalmente cuando yo participo en alguna clase o lo que sea, pues, y más participativa, muchos me dan respuestas que cambian después de escuchar la conferencia. Entonces, es importante que estés atento porque seguramente vas a escuchar cosas que nunca habías escuchado antes, y no porque las diga yo, sino porque infelizmente este tema no está tan enseñado, tan expuesto en nuestra iglesia hispana. Entonces, ¿hubo reforma protestante en España? Bueno, todos conocemos el evento histórico que, como bien ha dicho mi hermano, estamos celebrando
el mes de la Reforma, y todos conocemos ese 31 de octubre de 1517 en el que se dice que Lutero plasma sus tesis y en la que, bueno, planta cara al catolicismo romano fuera de la Biblia que estaba caminando en ese tiempo, ¿no? Y prácticamente todos conocemos esta fecha. Pero, ¿cómo llegó esto a España? Y si llegó, ¿y cómo se desarrolló la reforma protestante en España? ¿Hubo reforma protestante en España? Esa es una pregunta que debemos ir haciéndonos. Pues mira, vamos a ver una cronología importante. Ya estáis viendo ahí en vuestra pantalla proyectado, pues algunas fechas y algunos datos ahí que ya seguramente estarás con la idea de que sí, hombre, hubo movimiento protestante en España, ¿no? Entonces, sabemos que el comienzo de la reforma, por llamarlo de una manera, siempre los historiadores nos gustan datar las cosas. Yo a veces no estoy muy a favor de esto porque pensamos que antes de esta fecha no hubo nada o que a partir del 30 el 31 de octubre de 1517 sucedió como algo espontáneo que Lutero se levantó esa mañana y dice, voy a reformar la iglesia, ¿no? A veces podemos dar esta imagen o esta reflexión, ¿no? Pero por eso digo ahí que en 1517 se data el comienzo de la reforma protestante. Pero yo siempre digo algo, Lutero ha quedado como la persona, el emblema de la reforma protestante. Pero el movimiento de la Reforma Protestante fue un movimiento simultáneo en diferentes zonas de Europa. Esto sucede a la vez que está sucediendo en Ginebra, o en Wittenberg, está sucediendo también en Ginebra, en Estrasburgo, está sucediendo en el sur de Francia, está sucediendo también en los Países Bajos. O sea, hay ahí un movimiento que es simultáneo que le debemos al humanismo del siglo XVI. A veces hoy como personas que vivimos en el siglo XXI, la palabra humanismo nos suena muy mal. Yo siempre digo a los alumnos, uy, qué mal suena la palabra humanismo, pero en el siglo XVI el humanismo fue prácticamente un amigo. Quiero decir con esto, no todos los humanistas fueron protestantes o reformadores protestantes, pero sí casi todos los reformadores protestantes venían del humanismo que nace con ese renacentismo, con ese renacimiento, de querer llegar a las fuentes originales, tanto de los padres de la iglesia, de los clásicos e incluso de la Biblia. Eran grandes conocedores del griego, por eso tenían acceso al Nuevo Testamento y poder leerlo como algo que estás leyendo de primera mano, que no te cuentan alguien por medio del latín que ya ni se hablaba, ¿no? ¿Por qué estoy hablando tanto del humanismo? Para que entendamos cómo nace este movimiento. Dios usa los textos de los padres de la iglesia, incluso los fragmentos que había, los códices que había de la Biblia para traer este renacimiento, valga el nombre, este buen nombre, para volver a traer este conocimiento, ¿no? a la iglesia. Y por eso ese conato de reforma española. Y a través de reforma protestante, perdón, de formación profesional. A través de este humanismo, el humanismo también nada, o sea, está en España. Hay una reforma que se llama la reforma isabelina o la reforma cisneriana, no es la reforma protestante, es previo que la reina Isabel la Católica quiere regenerar un poco la iglesia en España con acuerdos, con ayudas, o sea, con permiso del Papa. Sigue siendo católica, romana, pero trata de suavizar un poco las cuestiones que había más heréticas o más alejadas de la Biblia, o querer llegar al conocimiento bíblico. Para esto se aísla, o sea, se hace un acuerdo, camina junto, pide la ayuda, por llamarlo de una manera, del cardenal Cisnero, que el cardenal Cisnero pues realiza el trabajo junto a otros traductores de la Biblia políglota complutense, en la que hay varios textos en latín, en griego, en hebreo, y se puede estudiar la Biblia eh, para aquellos que sepan estos idiomas, ¿no? El griego, por ejemplo, y tener acceso a poder estudiar en la carrera. Quería que el clero, que había sido tan eh,
su conocimiento, la ética del clero había llegado tanto por los suelos, quería que el clero estuviera bien formado. Y para esto, no solamente la reforma isabelina, que también trajo cosas malas, como la Inquisición en España, eso es el punto negativo, pero para esto la reforma isabelina también empezó a crear universidades. Entre ellas, pues tenemos la Universidad de Alcalá, que funda el cardenal Cisneros. Y ya por eso, en medio de esta universidad, en el año 1520, ya hay constancia de que hay pensamiento de reforma en España. Texto de humanistas casi protestantes o cuasi protestantes llegan a las clases, a las bibliotecas de la Universidad de Alcalá. Obviamente, esto va a encender las alertas de la joven Inquisición y va a querer también perseguir no solamente a los reformistas, reformadores, protestantes, o que aquí en España todos eran luteranos, o sea, luteranos porque no que fueran luteranos de creencia, como vamos a ver ahora, o sea, de doctrina luterana, pero se le conocía a todos luteranos por lo que el hecho tan famoso que había ocurrido el 31 de octubre, ¿no? Pero aquí los textos, mayoría que llegaban en España eran, por ejemplo, textos, aunque también llegaban algunos de Alemania, pero la mayoría eran textos que venían de Suiza, de Ginebra, y era una línea, una corte más reformada en el sentido denominacional, ¿no? Eh, y hay constancia de este pensamiento de reforma en España en la Universidad de Alcalá. En la Universidad de Alcalá van a estudiar personajes muy ilustres como Juan de Valdés, que vamos a ver ahora. Juan de Valdés publica su obra que es una obra que, sí, que tiene acceso libre en Internet y lo puedes ver, es Diálogo de la Doctrina Cristiana. Si te gusta un poco conocer más sobre la historia de la Reforma en España, puedes leerlo, puedes buscarlo, puedes eh, llegar y leerlo y poder ver de tu propia mano, de tus propios ojos, esto lo que sucede aquí con esta obra, ¿no? Es un diálogo realmente entre un obispo, un monje y un clérigo que nos narran mucho lo que estaba sucediendo en la época. Pues esta obra del diálogo de la doctrina cristiana se descubre y es perseguida. A esto se le junta también el edicto de limpieza de sangre, ¿vale? Entonces, Juan de Valdés, pero esto viene después del edicto de limpieza de sangre. Juan de Valdés, debido a esta obra, huye a Nápoles y en Nápoles comienza una naciente comunidad protestante o reformada dentro de Nápoles. Y Juan de Valdés se convierte en un gran referente para la colonia española allí y otros que estaban allí. Incluso llega a tener contacto con cardenales que después participarán. Por ejemplo, Cardenal Contarini, que participarán en la primera parte del Concilio de Trento y eh, serán, digamos, expulsados, ¿no? Para no echarlos de la iglesia, los mandaban a otras sedes lejanas y todo esto, el Cardenal Pole y toda esta línea. Pero si algo tenemos que destacar también de Juan de Valdés es que la obra de diálogo de la doctrina cristiana, por eso la tengo aquí marcada, es un referente para aquellos eh, reformadores españoles que vendrán después y para aquellos protestantes también que vendrán después. Porque yo siempre digo que al hacer un análisis de la teología hispana del siglo XVI en la línea protestante, yo diría que si en España se hubiera consumado la reforma, creo que el padre de nuestra reforma sería Juan de Valdés. Había muchos valdesianos, seguidores valdesianos entre los reformadores. Y cabe decir también que Juan de Valdés tiene un rasgo común con casi todos los reformadores españoles. El rasgo común que tiene es que era de origen converso, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué de origen converso? ¿Quién eran los conversos? Los conversos eran aquellos que eran de eh, ascendencia judía que se habían convertido al cristianismo. En ese tiempo en España se dividía la cristiandad, por llamarlo de una manera, porque si no eras cristiano no tenía hueco en España, los viejos cristianos y los nuevos cristianos. Entonces, Juan de Valdés era un nuevo cristiano, un converso, en el que este rasgo es muy importante porque nos hace ver también que había cierta espiritualidad y cierto conocimiento del hebreo, no solamente por Juan de Valdés, que también venía de otra línea muy importante, que eran los alumbrados,
que no todos los alumbrados estaban en una buena línea bíblica, pero sí buscaban esa experiencia, esa relación íntima con Dios que la misa en latín no se le daba, ¿no? Entonces ahí hay mucha respuesta y casi todos los reformadores españoles venían de ser conversos. Bueno, en la Universidad de Alcalá, la década de los años 30, había ya en los 20 ya estaban estudiando, pero en los 30 van a salir de Alcalá. Había tres personajes importantes. Constantino de la Fuente, que muchos dicen Constantino Ponce de la Fuente. El Ponce es una redundancia del apellido. No se llama Constantino Ponce de la Fuente, se llama Constantino de la Fuente. Otro es Juan Gil, doctor Egidio, y el otro Francisco de Vargas. Estos tres personajes importantes, también de origen converso, llegaron a ser profesores, incluso catedráticos en la Universidad de Alcalá. Con el edicto de limpieza de sangre de la década de los años 30, este edicto dice que todos aquellos que tienen origen judío o son conversos no pueden ocupar lugar en la universidad y son expulsados. Entonces, ¿dónde van? A Sevilla. En Sevilla había un obispo humanista, no quiere decir que reformista o reformado, sino humanista, que se llamaba Alonso Manrique. Alonso Manrique era originario de la región de Extremadura, hoy conocida como Extremadura, provincia de Badajoz, lo menciono porque soy de aquí, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que vamos a ver también. Y él abraza, acoge a estos tres que vienen de la Universidad de Alcalá. Y aquí ellos mismos empiezan ya con un pensamiento pues, protestante, de reforma, empiezan a ser muy influyentes en Sevilla, tanto en la catedral como en la predicación, tanto en los colegios de los niños, en la Universidad de Sevilla, empiezan a influenciar el pensamiento protestante y se empieza, digamos, a extender esto. Claro, la Inquisición empieza ya a tomar puntos y empieza ya a querer hacer cuestiones, persecuciones. Y bueno, en el año 1555, eh, Juan Pérez de Pineda, cuando empieza el proceso de Constantino de la Fuente, que ya la Inquisición empieza a perseguir, o de Juan Gil, Juan Pérez de Pineda, que era un monje que vivía en el monasterio San Isidoro del Campo, Sevilla, decide huir y va a Ginebra. En Ginebra llega Juan Pérez de Pineda. ¿Y por qué menciono Juan Pérez de Pineda? Porque Juan de Pérez de Pineda se convertirá, para la historia, en el primer pastor protestante ordenado español. O sea, si creyéramos, ya siempre hago una broma con esto, si creyéramos en patronos y todas estas cosas, digamos que el patrono de los pastores hispanos sería Juan Pérez de Pineda. Es una broma, permitidme la broma, pero es el primero que se convierte, el primero que se convierte en pastor de la iglesia, el primer pastor español, que viene a ser pastor en ese lugar, que es la iglesia de refugiados de, en Ginebra, que hoy ese local sigue existiendo y pertenece a los cristianos veterocatólicos, antiguos católicos, que no son católicos romanos, tampoco son protestantes, que incluso algunas líneas como los anglicanos tienen comunión con los católicos, con los cristianos veterocatólicos. Entonces, ¿qué pasó? Que Juan Pérez de Pineda empieza a tener conexiones, conexiones con Sevilla, con España, empieza a escribir cartas, y ahí con Julián Hernández, alias Julianillo, que se conoce con Juan Pérez de Pineda, empieza a enviar documentos, Nuevos Testamentos, que llegan allí. En un tercer viaje que hace Julianillo, es detenido por la Inquisición por una cuestión. Se equivoca, él lleva unas cartas a una persona y se equivoca y se le da a otra persona que tenía el mismo nombre, con tan mal hacer que este hombre era cercano a la Inquisición y lo detienen a Julián Hernández, alias Julianillo. Julián Hernández, alias Julianillo, es torturado hasta que llega a la muerte, ¿no? Que lo vamos a ver en los autos de fe. A eso estamos viendo una panorámica para que entendamos los movimientos importantes.
Con la detención de Julián Hernández alias Julianillo, los 12 monjes salen de Santiponce, el monasterio San Isidoro del Campo, Sevilla, y van hacia Ginebra por diferentes caminos. Eh, Aquí, en este grupo de 12 monjes, van tres monjes muy importantes, sobre todo dos que nos interesan para esta conferencia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. También un tal Antonio del Corro, que es muy importante para la Reforma española, pero nos quedamos con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Por lo tanto, ellos salen hacia Ginebra. No me deja pasar aquí. Vamos a... Pero antes de seguir con los procesos, y vamos a seguir hablando, esto es una manera de introducción, permitirme y perdonarme, mejor dicho, que, que no, a lo mejor alguna información estoy pasando muy por alto, porque es muy complicado en dar toda la reforma en cuestión de una hora, cuando tenemos después otro tema, que es la Biblia, que nos interesa también algunos datos, ¿no? Pero hay dos lugares importantes de la reforma en España. Si uno fue Sevilla, el otro fue Valladolid. Y curiosamente, las dos fueron influenciadas por la Universidad de Alcalá. De uno de otro salieron personas que fueron a las diferentes ciudades, a la Universidad de Alcalá. De la Universidad de Alcalá a Sevilla y Valladolid. Incluso hubo también conexión entre ellos. ¿Vale? Entonces, en el 1558, en Valladolid, hay un proceso bastante interesante. Hay un proceso que es un cardenal de proceso de Bartolomeo, Fray Bartolomé de Carranza, en el que dura muchos años y se le acusa de ser protestante. Este proceso es largo, no voy a entrar mucho en esto porque solamente estoy contando el dato para que lo tengáis en cuenta. Tenemos los autos de fe. En 1559 suceden los primeros autos de fe en Valladolid, en Sevilla. Los primeros autos de fe, quiero decir, importantes del protestantismo que vamos a ver después. El auto de fe de 1960, donde matarán a Julianillo. Después, en 1562, digamos que se da por eliminado, tengo puesto entre comillas, ¿vale? El protestantismo en España. Pero la pregunta es, la Inquisición, con los autos de fe de 1562, la Inquisición piensa que ya ha terminado el protestantismo en España. De cierta manera sí, pero no. Realmente ¿realmente acabó la reforma en España o para España? ¿Acabó la reforma protestante para España? Hay que ver la reforma en España de la siguiente manera, o la reforma protestante hispana también, aunque el siglo XIX hay ahí unas variaciones que vamos a tocar. Digamos que la reforma española o la reforma hispana cuenta de las siguientes maneras, más centrado en España. En el 1520 comienza la primera etapa de la reforma, que es la reforma desde dentro, desde el lugar de España, desde dentro de la iglesia establecida, queriendo, como hizo Lutero, como hizo Calvino, como hicieron muchos otros, Bullinger, Martín Vermigli, querer reformar desde dentro la iglesia establecida. Nunca se quiso crear una nueva iglesia o hacer algo diferente. No, no, un movimiento de reforma. Reforma no es restauración, o sea, no es restauracionista, no es terminar con algo, empezar con algo nuevo, no es querer reformar, porque también había cosas como la historia, los padres, cosas importantes dentro de la iglesia establecida. Eh, Hay una segunda etapa que comienza en 1562 más o menos, que es la iglesia española en el exilio. La reforma protestante en España no muere con el auto de fe de 1562, no muere ahí. La reforma protestante en España se exilia a Europa. En las ciudades importantes como Ginebra, ya he dicho un dato, Ginebra, Londres, Amberes y otras más, existen iglesias de refugiados españoles con pastor español y que se predicaba y se cantaba en español. O sea, que la iglesia protestante española no muere, sigue existiendo
fuera, en el exilio. Bueno, y esto va a durar 500, el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, aunque obviamente ya no se hará tanto en español, se adaptará con los españoles allí tendrán hijos allá, nacerán ingleses, nacerán alemanes, y entonces pues ya se irá, digamos, diluyendo con la sociedad, con la cultura de cada país. Pero en el hay un dato importante para que veáis lo importante, y hay bueno, que son muchas cosas, pero quiero, en el siglo XVII, en el año 1600, mediados del siglo XVII, hay un español, Vicente Joaquín Soler, que nace en Valencia, se va a Francia, en Francia él se estaba preparando para ser, bueno, se había sido ordenado sacerdote católico y en Francia conoce la doctrina protestante a través de unos calvinistas, se convierte al protestantismo, cuelga los hábitos y comienza a trabajar en Holanda, en Países Bajos, con la misión holandesa al Brasil, o sea, equipando, trabajando, promoviendo, buscando fondos. Pero al paso del tiempo, Vicente Joaquín Soler es enviado también como misionero a Brasil y en el nordeste de Brasil. Entonces, por la zona de Fortaleza y toda esta zona. Entonces, es importante saber, ¿ves? En el siglo XVII, que Vicente Joaquín Soler se convierte en el primer misionero protestante español enviado más allá de Europa. Y, y ahí se ve también que España seguía introducida. Y bueno, tenemos a Adrián Sarabia, que fue uno de los traductores de lo que colaboró en la traducción de la famosa Biblia King James, un español. Ahí. Tenemos a muchos personajes más que podemos entrar, ver, y hay libros muy, muy interesantes, por ejemplo, Recuperando la memoria del doctor Manuel Díaz Pineda, que tiene ya, son tres libros, siglo XVI, siglo XVII y XVIII y siglo XIX, y está trabajando en el XX. Toca a los personajes más importantes del protestantismo español. Eh, este tiempo de la Iglesia española en el exilio, digamos que empieza a llegar a su fin, o comienza una nueva época para España con el siglo XIX. El movimiento misionero llega a España. Algunos que han estudiado la Reforma Española o han leído algo, eh, conocen ese periodo como la Segunda Reforma. Yo, después de varios años estudiando, no compro esta terminología, porque no hubo una primera reforma, no concluyó, y no hubo una segunda reforma. No sé si me explico. Entonces, eh, son movimientos de la misma reforma protestante española, solo que en un país duró 20 años, 30 años, y aquí, pues incluso todavía estamos reformando, ¿no? Entonces, el movimiento, lo que sucede en España en el siglo XIX es un movimiento diferente al del siglo XVI. Es un movimiento misionero que viene de fuera hacia adentro. Si el siglo XVI era de dentro para afuera, el siglo XIX era de fuera para adentro. Y ya no era un movimiento de reforma. El siglo XIX ya los misioneros que venían a España tenían una mente un movimiento restauracionista. O sea, la Iglesia Católica hasta aquí no ha valido para nada, no la queremos, no saber nada de ella, queremos empezar algo de cero. Entonces venían misioneros de asambleas de hermanos, misioneros bautistas, luteranos, presbiterianos, y también con luteranos y presbiterianos se funda la Iglesia Cristiana Española, que después viene a ser la Iglesia Evangélica Española, y también se funda de ahí la Iglesia Episcopal Reformada Española, que viene a ser los anglicanos en el siglo XIX. En el siglo XIX se fundan estas dos iglesias que existen hoy en día, la IE y la IERE. Estas iglesias existen ahora. Y los primeros templos, por llamarlo de una manera, evangélicos que fueron creados para esto, lo tenemos a partir del siglo XIX. Por ejemplo, en Jerez, tuve la oportunidad de visitarlo este año, está, y la iglesia, la catedral anglicana en Madrid, también existe todavía, ¿no? Entonces, este movimiento llega a España, el movimiento misionero, tiene altos y bajos, no voy a entrar mucho en esto. ¿Y qué sucede? Bueno, tengo que destacar en el año 1868 con la Revolución de la Gloriosa, después de que fueron nuevamente expulsados, porque
fue como una montaña rusa, había tolerancia, después se expulsaba, había tolerancia, después se expulsaba. Y perdón, los protestantes españoles habían sido exiliados a Gibraltar. Gibraltar pertenece a Inglaterra, a Reino Unido, mejor dicho, y, y allí tenían libertad. Entonces muchos de nuestros protestantes del siglo XIX estaban exiliados allí. Hubo una revolución liberal, porque igual que si el siglo XVI fue el siglo del humanismo, el siglo XIX es el siglo del liberalismo. Y vuelvo a decirlo de nuevo. Para nosotros hablamos del liberalismo, sobre todo si lo aplicamos en un sentido teológico, no político, y nos suena algo malo. Si lo aplicamos en un sentido político, nos gusta un poquito, o algunos depende de las ideas políticas, ¿no? Hablo como protestante. Pero en el siglo XIX el liberalismo fue un gran aliado para nosotros. Entonces, cuando el general Prim, que encabezaba la Revolución de la Gloriosa, termina con esa revolución, llega a Gibraltar y le dice a los protestantes españoles, ahora podéis pasear vuestra Biblia por las calles con libertad sin que tengáis miedo a que os hagan algo. El siglo XIX, en Hispanoamérica, eh, las, la llegada de la iglesia protestante debemos dar las gracias al liberalismo y a las independencias. Con el movimiento de independencia en los países venía una mayor libertad de culto dentro de los países que digamos, se eh, independizaban de la corona española. Otro hecho importante del siglo XIX que por fin, después de más de 300 años, es abolida la Inquisición, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que en Hispanoamérica, con las independencias de los países, tienen libertad, y esto es gracias al liberalismo, tienen libertad y pueden tener libertad de culto en algunos países, por ejemplo, Brasil, Chile, creo que no sé si Perú tiene alguna iglesia del siglo XIX, no me consta, después me lo podéis decir. O sea, no que no me consta, o sea, no tengo conocimiento mucho de la historia del Perú, pero en España, aunque tuviéramos estos movimientos de libertad, seguíamos arraigados a la tradición, a la corona, en cierta manera, porque la corona es después restaurada, después hay una bueno, hay una primera república, hay una corona restaurada, después viene la segunda república ya en el siglo XX, que hay libertad de culto, pero hay un hecho que cambia mucho nuestra historia, que es la dictadura, el levantamiento primeramente del golpe de Estado de Francisco Franco en el 36, en el 1936, que persigue a los evangélicos, a todo aquel que no es católico romano, los mete presos, los mata y es complicado. En el 68 hay un edicto de tolerancia, pero seguía siendo la iglesia perseguida hasta que ya pues, en el 78, con la Constitución, hay cierta libertad, aunque no llega en todos sitios, sobre todo en los pueblos. Y ya en el 1992, aprovechando los centenarios de la conquista, bueno, que celebramos hoy el 12 de octubre, ¿no? Del descubrimiento de América, la conquista y todo esto, como se llama, en 1992 hay unos acuerdos en el que la, es aprobado, digamos que es vista como como fe o como creencia del Estado también español, de España, mejor dicho, no del Estado español, de España, el protestantismo español, aunque estos son papeles mojados todavía. Hay libertad, hay acuerdos, pero nada. Entonces, la reforma en España, la parte primera, una primera etapa, reforma desde dentro, la Iglesia española en el exilio, segunda etapa, los movimientos misioneros llegan a España en el siglo XIX, tercera etapa, y la cuarta etapa, aunque con sus luces y sus sombras, entre el siglo XIX y el siglo XX, es después de la dictadura, la libertad y los tratados del 92 hasta la actualidad. Bueno, vamos a la Biblia. He dado una introducción a lo que es la reforma para que tengamos entendido esto un poco. Y vamos a ver la Biblia española. Justamente tengo aquí, seguramente lo veis por la pantalla pequeñita. Este es un facsímil del Nuevo Testamento de Francisco de Encina. Y este es otro facsímil, solo tengo esto, qué pena no tengo lo demás, de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Eh, no tengo ni la revisión de Juan Pérez de Pineda, ni la revisión de la traducción de la Biblia por
Cipriano de Valera. Pero de la Biblia española tenemos que tener en cuenta estas fechas. En 1543, en, en Bruselas, es presentado un Nuevo Testamento por Francisco de Encina a Carlos V y le dedica un prólogo que vamos a ver después. Es el primer paso para tener nuestra propia Biblia. Es más, Francisco de Encina, antes de morir, que murió con 34 años, estaba trabajando en la creación en la traducción de la Biblia. ¿Y sabe quién le estaba ayudando? Calvino, por ejemplo. Calvino le estaba ayudando, tenemos sus cartas, que yo tengo aquí, también lo voy a enseñar, perdón que no lo tenía preparado. Este es el epistolario completo de Francisco de Encina y aquí tiene cartas con Calvino, con Bullinger, con Martín Vermigli, con, con Bucero, con Melanchthon, Melanchthon era su profesor, su mejor amigo. Entonces, hay una riqueza tremenda, hay una relación de la Reforma Protestante española con la Reforma Protestante a nivel global. Francisco de Encina fue alumno de Melanchthon y Melanchthon decían que era su mejor alumno, incluso llegó a vivir, bueno, vivía en casa de Melanchthon. Juan Díaz Juan Díaz, que es otro personaje, amigo de Encina, vivía con Bucero y fue el secretario de Bucero en unas conversaciones muy importantes preconciliares a Trento, que se trataba de acercar posturas entre católicos y protestantes, a ver si se podía llegar a un acuerdo, aunque nadie tenía esperanza de esto. Y bueno, pues se puede decir que Bucero fue representando al protestantismo y Juan Díaz, un español, fue secretario de este, o sea, mano derecha, o sea, un español en primera línea del protestantismo. ¿Y qué pasó? Que parte de su familia, a través de un amigo, le reconoció que se había convertido al protestantismo y su propio hermano lo mató, lo mandó a matar por ser protestante. Entonces, con esto estamos viendo la influencia también que había, ¿no?, de los españoles en Europa. Pero volviendo al tema de la Biblia, tenemos la traducción del Nuevo Testamento de Francisco de Encina, que lo presenta al emperador Carlos V con un prólogo muy interesante, y esto le va a valer la cárcel. Eh, Pedro de Soto, un confesor fraile de los que abundaban en la época en esta época, le tiende una trampa y lo detienen, lo meten en la cárcel y 2 años y medio después es que por manera milagrosa puede salir de la cárcel Francisco de Encina sin haber sido justiciado. En el 1943, el Nuevo Testamento, y hay una revisión de Juan Pérez de Pineda, ¿os acordáis que hablábamos de Juan Pérez de Pineda? Que había salido de Sevilla y que había enviado el primer pastor ordenado español. Pues Juan Pérez de Pineda revisa el Nuevo Testamento de Francisco de Encina. Entonces, por qué lo revisa con tan poco años? Porque muchos de los Nuevos Testamentos de Francisco de Encina habían sido quemados, habían sido destruidos, y él llegó a sus manos algún Nuevo Testamento y digamos que lo revisó, lo volvió a pasar por imprenta y lo distribuyó. Prácticamente podemos hablar un poco después a lo mejor de las características, si da tiempo, pero es prácticamente el Nuevo Testamento de Encinas con algunas modificaciones, ¿vale? Por eso es una revisión. Por fin, en el año 1569, ya que Francisco de Encina había fallecido y dicen, podemos ver en las fuentes, que Francisco de Encina tenía la Biblia completa prácticamente hecha. Lo que pasa que murió y desapareció la Biblia y no pudimos tenerla, pero imagínate lo que hubiera cambiado la historia, tener la Biblia, primera traducción de Francisco de Encinas, en los años 50, ¿no? Pero en el año 69 por fin llega la ansiada Biblia, la Biblia del Oso, traducida por Casiodoro de Reina en 1569. En 1602, la revisión de la traducción de la Biblia de Cipriano de Valera, que también la traduce, pues también hay muchos ejemplares de la Biblia que fueron quemados, el lenguaje estaba evolucionando muy rápidamente y hizo algunas modificaciones que veremos después también, que hizo Cipriano de Valera sobre la Biblia de Casiodoro de Reina. Y hay una última revisión que es importante, que la tengo puesta aquí, que era de 1862, que es por Lorenzo Lucena,
que llega a nosotros y es lo que ya sí conocemos hoy como la Biblia Reina Valera, después viene la 1909, todas las que vienen después, ¿no? Pero esta fue importante porque llega en la época justamente del movimiento misionero, que es cuando se empieza realmente a distribuir por las sociedades bíblicas y todo esto. Eh, Francisco de Encinas y Nuevo Testamento, hay que saber, me gustaría hablar un poquito de los autores para que conozcamos también. Francisco de Encina nace en Burgos en 1518, en 1534 sale para Flandes a entender los negocios familiares, que eran mercaderes. En 1536 está en París y comienza su estudio en la Universidad de París. En 1537 regresa a España porque un pariente suyo, Pedro de Lerma, digamos, se le abre un proceso inquisitorial. En 1538 abandona España para siempre. En el 39 se inscribe en el Colegio Trilingüe de Lovaina, que es fundado por Erasmo de Rotterdam. En 1541 se traslada a Wittenberg, donde estudiaría en la universidad, sería alumno de Melanchthon y su huésped. En 1542 se publica sin su consentimiento su primera obra, la publicó su hermano, una traducción de la Christiane Religionis Institution de Calvino y de la Libertate Cristiana de Lutero. O sea, y esto es algo importante, que en el siglo XVI alguien pudiera traducir dos obras de Calvino y de Lutero y las pusieras en un mismo tomo, era algo impensable. O sea, Lutero y Calvino tenían sus rivalidades fuertes. Y aquí vemos un poco el pensamiento del protestantismo español. Ellos querían la unidad de la iglesia. Les daba igual de qué partido fueran, querían la unidad porque veían una sola iglesia, no querían, ya habían tenido bastante en España con las persecuciones y todas estas cosas, que ellos querían la unidad de luteranos, de reformados, incluso con los anabatistas también, con algunos ciertos anabatistas, ¿no? Eh, en 1543, lo que he dicho antes, presenta la traducción del Nuevo Testamento ante Carlos V. En 1543, expreso en la cárcel de la Brunté, en Bruselas. En 1545 sale de la cárcel milagrosamente. ¿Y cómo es esto? Es algo curioso. Él mismo lo narra en sus memorias. Que está aquí, las memorias de Encina, que él escribe y se la dedica a Melanchthon para que conozca todo lo que haya pasado con el Nuevo Testamento y con lo que le había pasado en la cárcel. Y un día dice que iba caminando y se encontró una puerta abierta. La verdad es que esa cárcel tampoco era de alta seguridad. Se encontró una puerta abierta y siguió andando, se encontró otra puerta abierta, siguió andando, se encontró otra puerta abierta y salió a la calle. O sea, fue algo como milagro. Algunos dicen que fue algo milagroso, como en Hechos vemos salir a los apóstoles de la cárcel, pero por otro lado, otros dicen que él tuvo alguna ayuda, ¿no? Entonces no sabemos cuál fue la versión exacta. Yo me quedo con las dos, milagroso y ayuda. Entonces, porque había que ser un auténtico milagro que antes alguien se quisiera jugar el cuello. En 1546 está en Wittenberg, escribe su memoria basada en su tiempo en la cárcel. Este mismo año pierde a su mejor amigo, que lo he dicho ya antes, a Juan Díaz, y su hermano Diego. Su hermano Diego fue quien publicaría las obras o sea, la publicó sin su permiso de Francisco de Encina, y Diego es ajusticiado en Roma por la Inquisición, ¿vale? Entonces fue un año muy complicado para él, el 46. En el 48 se casa con Marguerite Lether y se marcha a Inglaterra. Y en el 49 llega a ser profesor de griego en Cambridge, no era algo fácil. Allí llega a Inglaterra con cartas de recomendación de Bucero y de Melanchthon y de Vermigli. Y llega a conocer a Thomas Cranmer, que para mí es el principal cabeza, el corazón de la reforma anglicana, ¿no? De la reforma en Inglaterra. Eh, en 1550 se establece en Estrasburgo y monta su propia imprenta. Y en 1552, el 30 de diciembre, muere con 34 años debido a la peste. Poco después, unos meses después, lo hará su esposa, dejando dos niñas huérfanas chiquititas, de 2 meses, 2 años y meses tenían las niñas. Eh, el Nuevo Testamento de Francisco de Encina. Aquí él escribe el prólogo. Yo hice un trabajo sobre él. Él escribe el prólogo. Creo que voy a quitar un momentito de compartir, dejar de compartir pantalla.
Él escribe el prólogo, este es el facsímil. Ya, si lo veis aquí, este es el Nuevo Testamento, de la portada, Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, traducido al griego y en lengua castellana por Francisco de Encina, dedicado a su Cesarea Majestad Carlos V, que iba a dedicarlo a Carlos V. Y en el prólogo le escribe a Carlos V ¿por qué? ¿Por qué la traducción del Nuevo Testamento? ¿Por qué la traducción del Nuevo Testamento? Voy a volver a compartir. Y en este prólogo hay tres cosas que destaca Francisco de Encina. Uno es el entusiasmo y el ejemplo apostólico. Él se basa en los apóstoles con la evangelización, partiendo de Mateos, del último, de la Gran Comisión. Él, de Mateo 28, él manda, o sea, él dice que el entusiasmo y ejemplo apostólico muestran el camino para que el evangelio llegue a más gente. ¿Y cómo llega el evangelio a más gente? A través de su lenguaje, de su lengua. Él también habla de que los apóstoles no hablaban hebreo, ni arameo a los griegos, o sea, no hablaban, o sea, llevaban el idioma vulgar, escribían el idioma vulgar. Entonces, él está defendiendo esto. El segundo motivo importante por el que quiere escribir, traduce el Nuevo Testamento, es la honra a la nación española. Dice, mira, Inglaterra está haciendo reforma, mira, Alemania, mira, España merece esto. No, España no puede quedarse atrás. Quería tocar la fibra nacionalista al emperador y la honra a la nación española. Y otro hecho importante es que ya había antecedentes históricos para apoyar dicha traducción y se basa en la Vulgata, ¿no? Por ejemplo, como que Jesús no hablaba latín, era hebreo, bueno, era en este momento era arameo, mejor dicho, y el griego. Y quiero decir, los apóstoles no usaban el latín como en la Vulgata, o sea, era otro idioma, los idiomas evolucionan, el vulgo evoluciona. Entonces era interesante mirar a los antecedentes, a las traducciones bíblicas que había habido antes, la siriaca, todas las que habían habido, diciendo, no está mal, no es herejía tener el Evangelio, tener la Biblia en el idioma. Entonces ya había antecedentes históricos. Estos tres razones importantes eran lo que va en el prólogo. El resumen del prólogo es esto. Entonces, bueno, hay que decir que él usa el texto de Erasmus, ¿vale? Para hacer esta traducción. ¿Qué pasa con Juan Pérez de Pineda, su Nuevo Testamento? Esa es la portada. Él nace en Montilla, Córdoba, en 1520, ya había terminado los estudios, fue ordenado sacerdote, en este caso, y pasó a ser sacerdote de Carlos V, país que llegó a un lugar importante, que los reformadores españoles no eran cualquier ignorante loco, o sea, que eran personas que tenían autoridad, que tenían, digamos, un prestigio, un testimonio dentro de la sociedad del siglo XVI. En 1521 estuvo presente en la Dieta de Worms, donde escuchó al mismo Lutero. En 1520 Pérez está en Sevilla, vivió en el monasterio de Santiponce. En 1555, que ya lo he mencionado anteriormente, llega a Ginebra. En Ginebra es ordenado pastor y se convierte en 1556 pastor en una iglesia de franceses refugiados y en 1558 pastor de la primera congregación de españoles refugiados en el templo de Saint-Germain, Ginebra. En 1561 deja la congregación debido a motivos de salud y se recupera y se muda a Blois, Francia, donde trabajará de nuevo como pastor. Y esto es importante, en 1564, capellán de la duquesa de Montargis, Francia, la duquesa Renata de Francia, una duquesa calvinista. También conocida como la duquesa de Ferrara, donde coincide allí con Antonio del Corro y Casiodoro de Reina. En 1568 muere en Francia. El Nuevo Testamento, no lo tengo aquí puesto, pero no hay mucho más que añadir. El Nuevo Testamento de Francisco, de Juan Pérez de Pineda es una revisión de Francisco de Encina. Lo único que hace es aclarar algunos matices y donde había un poquito de duda, Juan Pérez de Pineda, como buen pastor en Ginebra, calvinista,
Él hace los textos un poco, se podría decir, un poco más calvinistas, ¿no? Se puede llamar de una manera. Entonces, ese es el punto. Eh, Casiodoro de Reina. ¿Quién es Casiodoro de Reina? Nace en Montemolín, que estoy ahora mismo yo a 20 kilómetros de Montemolín, de donde yo estoy haciendo esta conferencia. Nace en Montemolín, Badajoz, que es actual Badajoz. Se va a estudiar Sevilla, ingresa en el monasterio de San Isidoro del Campo, donde se convierte en el maestro de la naciente familia evangélica en Sevilla. En 1557, por la detención de Julianillo, huye junto a 11 monjes más, ya lo he dicho antes, hacia Ginebra. Llega a Ginebra, donde no permanecerá mucho tiempo. En 1559, tras una breve estancia en Frankfurt, se va a Inglaterra, donde escribe gran parte de sus obras. Lo primero, una confesión de fe que después será revisada en el 77 y allí funda él mismo una congregación española. La Confesión de Fe de Reina la tenemos hoy accesible. En 1563 abandona Londres y se dirige a casa de la duquesa de Ferrara. Allí escribe junto a Antonio del Corro y Pérez de Pineda la famosa obra que tenemos hoy también, Artes de la Santa Inquisición Española, y por la que tenemos muchos datos de lo que sucedió en el siglo XVI. Y está firmada por un seudónimo llamado Reginaldus Consalvus Montanus. En 1565 vuelve a Frankfurt, donde hasta 1569 se pasa traduciendo la Biblia. Allí termina la traducción de la Biblia del Oso y en 1569 es publicada la Biblia en Basilea. A 1578 pastorea la iglesia luterana en Amberes, que anteriormente él ha redactado, ha vuelto a revisionar la Confesión de Reina en 1577. En 1593 está de nuevo en Frankfurt y muere en la ciudad un año después, en el 94. Él es ordenado a final de 2 años como pastor luterano. Sobre la Biblia del Oso, mira, ese ejemplar que veis en pantalla es un ejemplar original de la traducción, de la tirada, digamos, de la publicación en el siglo XVI, de 1569. Esa foto la tomé yo mismo en unas conferencias que hubo, y ese ejemplar pertenece a la iglesia, la IR, la iglesia anglicana en España. Muy gentilmente, su obispo, el obispo Carlos López Lozano, que es un buen amigo, me permitió hacer esta foto, y siempre la tengo para mis conferencias. Muy interesante haber visto este ejemplar. Bueno, para los más amantes de las traducciones y de los textos, de la hermenéutica y todas las ciencias bíblicas, ¿cómo traduce Casiodoro de Reina? ¿Cómo llega a traducir y a publicar la Biblia? Pues él se basa en varias fuentes, ¿vale? La primera, vamos a ver, en el Antiguo Testamento, la Biblia utiliza la Biblia hebrea de Jacob ben Chayimi Adoniyabo. Es un nombre muy complicado que, aunque ya lo he dicho muchas veces en conferencias, me cuesta trabajo siempre pronunciarlo. Utiliza también la famosa Biblia de Bomberg y la versión de Sactes Pagnini y la edición judeo-española de la Biblia de Ferrara de 1553, que era una Biblia también traducida al castellano, ¿vale? Y como apoyo para textos más complicados, utilizó la Septuaginta y la Vulgata. En el Nuevo Testamento usa el texto de Erasmo de Rotterdam, que ya posteriormente es conocido como el texto Receptus, y como apoyo usa para los textos más complicados la Biblia latina de Zurich y la Biblia de Robert Estienne y parte de la Biblia de Castelló. Esto es interesante, porque Castelló fue perseguido por muchos de los protestantes y por los reformadores, y en cambio era amigo de los reformadores españoles. Eh, y hay algo curioso, ¿por qué hablo de Encinas y de Pineda? Porque Dios ha querido conservar el trabajo de Encinas. Él también usa la obra de Francisco de Encinas, sobre todo de Santiago Apocalipsis. Y hay que decir que de Santiago Apocalipsis, el texto que nos llega a nosotros es de Encinas. Porque por cuestiones de logística, económicas, como quieras llamarlo, no se pudo traducir y usaron el texto de Encinas para la última parte de Santiago Apocalipsis. Entonces ahí tenemos a Encinas. Y
Curiosamente, como vamos a ver ahora en la revisión de Cipriano de Valera, le va a ocurrir lo mismo. Yo veo ahí la mano de Dios que siendo, queriendo conservar ese trabajito de encina, ¿no? Por llamarlo de una manera. Ah, vámonos con Cipriano de Valera y la Biblia en castellano. En 1532 nace en Valera la Vieja, que es un pueblo, era una pedanía de Fregenal de la Sierra, a unos 35 kilómetros de aquí, en la provincia de Badajoz. Va a estudiar a Sevilla, ve un camino muy parecido al que hace Casiodoro de Reina. Con 20 años ingresa en el monasterio de San Isidro del Campo. En 1557 huye a Ginebra con los demás monjes. En el 58 es reconocido como ciudadano suizo. Marcha a Londres por la tolerancia que había gracias a Isabel I de Inglaterra. Entonces va allí a Londres. Se casó en Londres y tuvo muchos hijos. Valera tuvo muchos hijos en Inglaterra. Revalidó su máster en Oxford y trabajó como profesor y predicador en las iglesias. Y en 1602 publica la revisión de la Biblia en español, conocida como la Biblia del Cántaro. Y para esto es importante, Países Bajos. Y un dato, una de las personas que le ayuda en la traducción, siendo él calvinista, fue precisamente Jaco Arminio, que fue un gran apoyo para él en sus viajes desde Londres a Países Bajos. Y fue conocido como el gran hereje. Todo era un hereje, pero es que Cipriano de Valera fue un azote para la Inquisición, porque desde Inglaterra protegido escribía mucho contra el papado, contra la misa. Es algo que sus obras son muy interesantes que puedes recibir. Bueno, qué hace Cipriano de Valera en su revisión? En la revisión que hace Valera, él hace lo siguiente. Él hace una revisión de un carácter más literario que teológico. El lenguaje había evolucionado en 30 años, más de 30 años había evolucionado mucho. Me pasa hoy en día. Yo escucho, por ejemplo, a mis padres hablar y usan a veces palabras que mis hijos no van a usar o mis sobrinos no usan, ¿no? Entonces, esto evoluciona, por eso es muy importante también las revisiones y él hace un trabajo muy literario. Él cambia algunas expresiones, hace una división de secciones con notas explicativas, usa por primera vez el nombre de Jehová, que Caso de Reina y los demás no lo usaban, él sí lo usa, para Dios, y hace una exclusión de todas las citaciones de la Septuaginta y de la Vulgata que no estuviesen en los manuscritos hebreos, perdón. Él también hace algo con los deuterocanónicos o los apócrifos, ¿no? Como quiera llamarlo. Los apócrifos, normalmente, Francisco de Encinas tradujo y lo iba a introducir en la Biblia. Casiodoro de Reina los traduce y los pone más o menos igual que en la Biblia católico-romana, como podemos encontrar. Pero Cipriano de Valera los lleva al final del Antiguo Testamento, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, como un apéndice del Antiguo Testamento para diferenciar que eso no es palabra de Dios. Y hay un dato, hay algo que no he dicho, que no lo tenía aquí, pero voy a volver a la Biblia del oso, porque me parece que es la Biblia importante, que voy a decir, en esto, la protagonista en toda la traducción, que es la que nos llega, la primera traducción al castellano en esta conferencia, es la protagonista. Y hay algo que quiero mencionar. A ver, Casiodoro de Reina no estaba haciendo una rebelión, él quería hacer una reforma. Y para esto, él hace varias cosas que voy a mencionar que está aquí las primeras páginas de la Biblia. Por ejemplo, a, a lo que hay anterior al texto bíblico en sí, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Él va a poner aquí, antes del texto bíblico, la tercera y la cuarta regla de un acta del Concilio de Trento que validaría en las leyes la publicación de la Biblia. Para intentar dar más validez a la Biblia misma y así cuando lo vean los poderes de la curia católico-romana y la Inquisición, no la prohibiesen, sino que, oye, mira, aquí hay unas cláusulas que se pueden, o sea, que estoy usando o sea, que estoy usando el concilio, las primeras cláusulas del Concilio de Trento para poder
que no estoy haciendo nada en contra de nada, quiero que la Biblia corra, ¿no? Después también él escribe un prefacio escrito en latín dirigido a las autoridades, hablando de las autoridades lo importante que era la traducción de la Biblia en lenguaje castellano. Y también una amonestación al lector, esta está escrita en castellano, y dice amonestación del intérprete de los santos libros al lector y a toda la iglesia del Señor, en que da razón de su traducción en general, como también algunas cosas específicas. Y esta parte es muy interesante porque él hace un pequeño libro de glosa, un pequeño desglose libro por libro, explicando sobre qué va el libro. Entonces, y después las notas que tiene a los márgenes, no solamente estamos, yo siempre digo esto, no solamente estamos ante la primera Biblia traducida al castellano y publicada, sino también ante la primera Biblia de estudio. Realmente esto es una Biblia de estudio para lo que era el siglo XVI, con las notas que tiene, las explicaciones y todo lo demás. Y después también hay una parte, mm, por último, unas breves amonestaciones, instrucciones sobre el contenido de cada libro, que es lo que he dicho, y comentarios a asuntos difíciles del mismo. Sin duda, esto la hace ver lo que he comentado, no solamente una Biblia, la primera Biblia en castellano, sino la primera Biblia de estudio que tantas hay hoy en día, ¿no? Entonces, ya llegando a las conclusiones, después de haber visto esto, ¿hubo reforma protestante en España? Hay un legado. Para que haya una reforma tiene que haber un legado. Y obviamente lo tenemos. Tenemos la confesión de fe de Castelló de Reina, que la puedes estar siendo editada por la Red Credo, y una editorial de allí de Perú, precisamente, que estamos trabajando mucho con ellos. Que es la Translation Comité, perdonad mi acento. Hay un catecismo, hay varios catecismos. Reina, el catecismo de Reina, de Pérez de Pineda también escribió un catecismo. Hay una teología sistemática hecha de Antonio del Corro. Y está la Biblia, que es lo más importante. Encinas, Pérez de Pineda, Reina, Valera. Yo hubiera hecho justicia y no solamente hubiera llamado a esta Biblia Reina Valera, lo hubiera llamado Encinas, Pineda, Reina Valera. Porque todos los cuatro fueron un papel importante, sobre todo sin desmerecer Reina, a Pérez de Pineda, pero sobre todo Encinas. Debía tener un hueco en este nombre de la Biblia, ¿no? Entonces, hubo reforma en España, hubo un comienzo de la reforma que está durando 5 siglos, que de manera de libertad, una reforma trae libertad de culto, de manera de libertad, se puede decir que se concluye en el año 92 con las firmas de los autos de fe, perdón, con la firma de los acuerdos de Ferede con el Estado para que hubiera libertad de culto y tuviéramos nuestros derechos y deberes. Pero también hay que decir que la Biblia viene a ser la fuente en la que hemos ido creciendo y seguimos creciendo como iglesia. Y toda reforma tiene su traducción de la Biblia. La reforma haya concluido, algún día España será como toda entera protestante, lo dudo, lo dudo, lo dudo mucho. Pero que de cierta manera ha, ha llegado, ha cumplido su propósito, no vamos a hablar en triunfalismo, pero ha cumplido su propósito la reforma en España, sí la ha cumplido, porque aquí estoy yo siendo pastor en una iglesia plantada por nosotros, en un pueblo, hoy en el siglo XXI, siendo la primera iglesia evangélica protestante del pueblo, de la localidad en el interior de España, ¿no? Entonces, esta es, hermanos, amigos, personas que os da curiosidad la reforma española y la Biblia española. Esto es un poco de nuestra historia, que debemos conocer nuestra historia para entender el presente y poder seguir construyendo el futuro. Y yo sé que me están escuchando muchos hispanos, americanos. No solamente es la reforma de los españoles, es vuestra reforma, es vuestra Biblia, son vuestros reformadores.